Vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti. Cuando de rodillas estoy, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, Señor, transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Oh, te adoramos. Te adoramos hoy, Señor Jesús, Señor Jesús. Mi vida entrego a ti, quiero agradarte, vivo para adorarte, Dios. Me rindo ante tu ser, pues soy más grande en ti. Cuando de rodillas estoy, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, entra en mi ser y cambia todo en mí. Oh, Señor, transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Oh, 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 transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Te entrego todo lo que soy, solo a ti, Señor Jesús. Transforma mi vida. Entra en mí y cambia todo. Ven y hazme un nuevo ser. Me rindo a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos. Vamos a continuar
Vamos a continuar, hermanos, alabando el nombre de nuestro Dios, y ahora lo vamos a hacer a través de una lectura. Les pido por favor que busquen en sus Biblias el libro de los Hechos, en el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 al 22. Hechos 4, del 1 al 22. Y esta lectura, hermanos, la vamos a hacer de forma alternada, respetando puntos, comas y tratando de ir todos parejitos. Les voy a invitar a ponerse de pie. La palabra del Señor dice así: mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Aprendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. Allí estaban el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Lleno del Espíritu Santo les respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. Pero para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Pero Pedro y Juan replicaron: ¿es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Después de nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente, no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. Amén. Ocupen sus lugares, hermanos, es el tiempo de escuchar la predicación. Bueno, vamos a ir entonces, hermanos, a nuestro tema del día de hoy. Y el día de hoy vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. Y vamos a ver el mensaje del día de hoy. El día de hoy, hermanos, el título de nuestro mensaje para este día es La nueva vida en Cristo. Bueno, yo creo que esto es algo que es fácil de recordar, no es algo complicado. ¿Por qué? Porque todos nosotros se supone que hemos experimentado o estamos viviendo una nueva vida en Cristo.
Y el mensaje de este día está basado en este pasaje que ya leímos con Mayra, Hechos capítulo 4, versículos 1 al 22. Si ya cerraron sus Biblias, les invito a que la abran nuevamente, porque vamos a ir paso a paso, poco a poco, ir leyendo lo que dice este pasaje de la palabra de Dios. Hechos 4, del 1 al 22. Y aquí se nos narra uno de los primeros incidentes que vivió la iglesia cristiana. Y yo quiero preguntarles, aquí, dentro de los que están aquí en este templo el día de hoy, ¿hay alguien que en alguna ocasión haya experimentado o sufrido persecución por causa de su fe, o se hayan burlado o lo hayan señalado en algún momento de su vida? ¿Sí? Bueno, yo creo de que esto es muy común para los cristianos. Y bueno, vamos a ver por qué sucede esto, por qué pasa esto. La nueva vida en Cristo nos permite experimentar muchas cosas, y una de ellas es esto. Pero recordemos, hermanos, y no olvidemos que la octava bienaventuranza que el Señor Jesús dio en el Sermón del Monte precisamente tiene que ver con esto que sucede en los cristianos. Dice Mateo 5:10: benditos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Y Jesús no se está refiriendo aquí a ser perseguido por cualquier causa, se refiere a ser perseguido por causa de la justicia, por hacer lo que es justo ante los ojos de Dios. Así de que no nos equivoquemos. A veces alguien puede decir: no, es que me tratan mal, es que se burlan de mí, es que me pasa esto, pero no es precisamente porque estén haciendo lo bueno, ¿verdad? Sino porque probablemente algo malo hemos hecho. El apóstol Pedro en su primera carta también nos habla sobre esto, de que nosotros debemos de ser bienaventurados cuando por causa del nombre de Jesús somos perseguidos. Sin embargo, si se nos persigue o se nos señala por ser malhechores, entonces pues como que no hay congruencia ahí, ¿verdad? Entonces, cuando somos perseguidos, yo les preguntaba ahorita, hermanos, ¿alguien ha sufrido burla, rechazo, discriminación, tal vez por causa de su fe? Varios de ustedes respondieron que sí, y creo que muchos hemos experimentado esto. Pero de que se nos haya llevado ante las autoridades por algo que nosotros creemos o por algo que practicamos, no lo sé si haya alguien aquí. Probablemente no. Yo he escuchado historias de personas que llevaron el evangelio al Istmo, por ejemplo, y hay un hermano de edad muy avanzada que nos contaba que él fue de los primeros que llegaron al Istmo allá con el cristianismo. Y bueno, es interesante conocer y saber que dice de que en la madrugada estaban reunidos en una velada de oración y llegaron los policías y se los llevaron, los metieron a la cárcel. ¿Y cuál era el delito? Pues que estaban reunidos orando. Y bueno, cosas como estas son interesantes. Yo les decía, hermanos, si alguien quiere conocer sobre la historia del cristianismo, sería muy bueno que se interesaran en hacerlo. Yo puedo conseguirles material o prestarles material para que sepan acerca de todo lo que han sufrido nuestros antepasados en el cristianismo. Se refiere entonces a ser perseguido por causa de la justicia, por hacer lo que es justo a los ojos de Dios. Ok, ¿qué es lo que nosotros hemos venido narrando hasta ahora? Todo lo que hemos leído desde el inicio del libro de los Hechos es que la joven iglesia estaba disfrutando de una experiencia maravillosa. No habíamos visto un conflicto hasta en este momento. Después del desastre de la crucifixión de Jesús, después de que Judas se suicidó, pasaron tiempo con el Señor resucitado, lo vieron ascender en el cielo, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, empezaron a ver cómo la gente creía en el nombre de Jesús. Y dice que en el primer sermón de Pedro, ¿cuántas personas se convirtieron, hermanos? 3,000.
pues en ese tiempo no las contaban a las mujeres ni a los niños. Entonces más de 3,000 personas creyeron. Todo era alegría y felicidad, ¿sí o no? Ahora, después de esto, dice de que Pedro y Juan subían al templo para orar y la gente, la multitud, experimentó un milagro más. Ahora fue sanado un cojo de nacimiento. Y dice que el cojo, cuando fue sanado, entró saltando y alabando el nombre de Dios. Y todos se acercaron para ver qué estaba sucediendo. Entonces, regularmente esto sucede en los primeros días o tal vez en los primeros meses, cuando una persona se convierte al cristianismo. Todo es bonito, todo es hermoso, pero llega un momento de dificultad, llega algún momento en que hay problemas, hay situaciones difíciles y pues tenemos que estar atentos a lo que sucede. Hermanos, cuando el mundo nos persigue por causa de nuestra fe, tal vez no debe de extrañarnos, pero a veces nos extraña de que la persecución o el señalamiento o el hostigamiento venga no necesariamente de gente que no cree en Dios, sino muchas veces de gente que dice creer en Dios. Y esto es precisamente lo que está sucediendo aquí, lo que le sucedió al Señor Jesús. ¿Cuánta gente que leía la ley y los profetas son los que persiguieron al Señor Jesús? Entonces, esto es algo muy difícil. Eso fue lo que le pasó a Pedro y a Juan también. Lucas, el escritor del libro de los Hechos, nos describe un relato extraordinario acerca de los inicios del cristianismo. Y este pasaje nos cuenta lo que sucedió después del segundo sermón o discurso del apóstol Pedro. Y aquí es donde yo quiero compartir con ustedes ahora no 3, sino 6 características de la nueva vida en Cristo. Bueno, no quiere decir que me voy a tardar el doble de lo que me tardo cuando comparto 3 puntos del sermón, sino que según este pasaje pues es algo más extenso. Entonces quiero que me acompañen, hermanos, y veamos cuáles son esas 6 características de la nueva vida en Cristo. Y voy a invitar a que no se distraigan, a que estén atentos. Es el momento del mensaje. Ya en algún otro momento vamos a hacer otras cosas, pero ahorita, hermanos, por favor, tratemos de estar enfocados en esto. Acompáñenme a orar, oremos y pidámosle a Dios que Él nos hable esta mañana. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Nos ponemos delante de ti, te suplicamos que hables una vez más a nuestras vidas, que nos ayudes a entender tu palabra, pero sobre todo a obedecerla. Quita de nosotros cualquier distracción, cualquier cosa que evite que nosotros estemos atentos a lo que tú quieres decir a nuestras vidas. Habla a tu iglesia, te lo pedimos y te agradecemos porque sabemos que así será. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, nuestros amigos y hermanos que están conectados en Facebook, es más difícil que yo sepa si están poniendo atención o no, pero también les invitamos a que pongan atención y que todos estemos escuchando. En primer lugar, hermanos, la primera característica de alguien que experimenta la nueva vida en Cristo es que te permite experimentar situaciones difíciles. Mientras Pedro y Juan le hablaban a la gente, se les presentaron los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. ¿Y para qué creen que se presentaron ahí estas personas? No para felicitarlos o para agradecerles que hubieran sanado a una persona. Imagínense la incongruencia de la gente, no solo de ese tiempo, sino también en nuestros días pasa este tipo de situaciones. En vez de que se unieran a la alegría de todos los demás, porque había una persona sana, había una persona que se había beneficiado de esto y habían presenciado una maravillosa experiencia. No, este tipo de personas disgustados, molestos, enojados, llegan y arrestan a Pedro y a Juan.
Yo no sé si a ustedes se les hace familiar el día de hoy esto, y más adelante voy a poner un poquito más de énfasis en esto, pero nosotros los cristianos, los creyentes, en ningún momento estamos buscando hacerle mal a nadie, definitivamente no. Lo que los cristianos buscamos siempre es decir palabras de verdad, palabras de amor, palabras que puedan ayudar a los demás a poder ser mejores cada día, a poder ser sanos, a poder ser libres de la situación en la cual viven. Y sin embargo, la gente se molesta el día de hoy y lejos de agradecer al creyente, al portador del mensaje de la palabra, lo acusan de que está promoviendo odio. ¡Qué incongruencia! No, o sea, esto no es nuevo, ha sucedido desde siempre. Entonces, la nueva vida en Cristo te permite experimentar situaciones difíciles, y yo creo que aquí tenemos la primera persecución que sufrió la iglesia, y aquí vemos también el poder del Espíritu Santo manifestado. 5,000 hombres fueron salvos. ¿Qué dice la palabra? Sigue diciendo, estaban muy disgustados porque los apóstoles enseñaban a la gente y proclamaban la resurrección que se había hecho evidente en el caso de Jesús. Prendieron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron a la cárcel hasta el día siguiente. Pero muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos llegaba a unos 5,000. Hermanos, ¿no era esto algo maravilloso? Yo la semana pasada les decía, lo grandioso de este evento que nos está describiendo Lucas no es precisamente la sanidad del cojo. Esto es algo maravilloso, claro que sí, pero lo más grandioso era el sermón que Pedro iba a predicar, y en el cual se iban a convertir más de 5,000 personas. Volvemos a recordar que en ese tiempo pues únicamente se contaban a los varones. Los apóstoles fueron arrestados y puestos en la cárcel por instigación de los saduceos, cuyo único motivo fue que ellos proclamaban la resurrección de Jesucristo. Y yo les decía, hermanos, ¿no se les hace familiar? El día de hoy también experimentamos este tipo de situaciones. ¿Por qué se nos prohíbe hablar en el nombre de Jesús? Porque va en contra de aquellas personas charlatanas que quieren inventar cosas que no han sido probadas, cosas que ellos creen porque ellos así se sienten, porque ellos así piensan, y entonces se les cae todo un negocio. Es lo que estaba pasando con los saduceos de ese tiempo. Ellos no creían en la resurrección de los muertos, y mucho menos iban a permitir que se siguiera promoviendo que Jesús había resucitado. Ese era su enojo. El día de hoy encontramos que los creyentes son perseguidos por confiar y creer en el nombre de Jesús. Escuchamos las noticias cada día. En esta semana leí algunas notas que en las Margaritas, Chiapas, estaban familias siendo desplazadas porque son creyentes, porque son cristianos. La persecución de la iglesia, hermanos, es algo que viene a la vida de aquella persona que ha decidido entregar su vida a Cristo Jesús. Tal vez unos lo viven en mayor circunstancia, en una circunstancia mayor, otros tal vez en menor situación, pero pues definitivamente, si el mundo aborreció a nuestro Señor, ¿por qué a nosotros no nos va a aborrecer? Cuando seguimos las enseñanzas del Señor Jesús. Pero si nosotros nos amoldamos al mundo, probablemente nunca la gente nos hostigue, y al contrario, estén muy contentos con nosotros, ¿verdad? Es maravilloso disfrutar de la vida cristiana, seguramente que sí, pero Jesús nos advirtió que íbamos a ser perseguidos por creer en Él y por vivir como Él manda. Probablemente a Pedro y a Juan no les sorprendió esto. ¿Por qué? Porque ellos ya habían experimentado cómo trataron al Señor Jesús, cómo llegaron y lo arrestaron, cómo lo trataron, cómo lo crucificaron, cómo le dieron muerte al Señor Jesús. Y esto era así como que pues esto se veía venir. Pero para nosotros, que no hemos experimentado una situación así, yo creo que este libro de los Hechos es muy pertinente para nuestros tiempos, hermanos. Yo no sé si tú crees o no crees, pero yo creo que sí estamos viviendo tiempos difíciles y van a ser peores.
En otros países ya se ha dado y hoy por la mañana todavía estaba escuchando unas notas de cómo han cerrado iglesias ya en Canadá y pues bueno, dirán algunos si alguien ya vio la nota o han leído, pero es que son otros motivos. Sean los motivos que sean, hermanos, ahorita se está promoviendo que el cristianismo no debe de seguir avanzando, que el cristianismo es algo malo que afecta a la sociedad, cuando definitivamente yo les acabo de decir que todo esto es una contradicción, esto no es verdad. Yo puedo decir que hoy, en pleno siglo XX, hermanos, hay gente que se ofende cuando les hablas o predicas a Jesús como si se tratara de algo malo. Y yo creo que ustedes lo han pasado. Hay personas que hasta te dejan de hablar. Ay, aquí viene otra vez este fanático religioso. ¿Sabes qué? Si me vas a venir aquí a decir estas cosas, mejor no me digas nada. Yo recuerdo que una vez en uno de los empleos que tuve, alguien se molestó porque yo ponía mi música cristiana y me dijo de que dejara de poner esas demagogías y no sé qué tantas cosas me dijo. ¿Por qué? Si no le estamos haciendo daño a nadie. Al contrario, ¿verdad? Queremos promover valores, queremos promover principios que ayudan a que las personas sean mejores. Y al contrario, ¿qué es lo que prefiere la gente el día de hoy? Enseñarle a los pequeños desde niños el reggaetón, ese tipo de canciones vulgares que únicamente denigran a la persona. Y felices los demás, ¿verdad? La gente, porque incluso hay gente no cristiana que se ha declarado y ha dicho: no es posible que le estén enseñando a los niños este tipo de cosas. Tengamos cuidado, hermanos. La nueva vida en Cristo nos da muchas satisfacciones, pero definitivamente si vas a ser un fiel seguidor de Jesús, también la nueva vida en Cristo te va a permitir enfrentar situaciones difíciles. Es aquí cuando nosotros nos damos cuenta que cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a experimentar todo tipo de situación. Si tú has experimentado este tipo de circunstancias difíciles, hermanos, démosle la gloria a Dios. Recordemos una vez más, yo les decía, la octava bienaventuranza te permite ser fiel a Jesús, pero la nueva vida en Cristo también te permite experimentar circunstancias o situaciones difíciles. De esto se trata la nueva vida en Cristo. Ok, sigamos adelante. Siguiente característica de la nueva vida en Cristo: te permite afirmar tu fe. ¿Qué dice el versículo 5? Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los maestros de la ley. No era cualquier persona los que se habían reunido, ¿sí? ¿Quiénes eran los que se habían reunido, hermanos? Entonces, de todo el discurso que Pedro había hecho, lo que más ofendió a los religiosos de ese tiempo fue el tema de la resurrección. Les decía, allí estaban el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran ante ellos y comenzaron a interrogarlos: ¿con qué poder o en nombre de quién hicieron ustedes esto? Creer en la resurrección de Jesús, hermanos, es fundamental, es crucial en la vida cristiana. El apóstol Pablo más adelante en su primera carta a los Corintios dice que si nosotros no creyéramos en esto, vana sería nuestra fe. Y definitivamente, yo no creo que aquí haya alguien que diga: es que yo todavía dudo si Jesús resucitó o no. Pero para la gente de ese tiempo, específicamente los saduceos de ese tiempo, que eran los religiosos de ese tiempo, ellos definitivamente negaban todo este hecho y nunca iban a dar su brazo a torcer al decir que Jesús había resucitado, a pesar de que Jesús se le apareció y había mucha gente que pudo comprobar el milagro de la resurrección. El día de hoy, hermanos, nos encontramos con gente que dice: es que si yo pudiera experimentar por lo menos algún milagro, algo sobrenatural en mi vida, probablemente creería. ¿Y qué creen? ¿Que van a creer porque vean algún milagro o algo? No, cuando la persona
ha decidido cerrar su corazón, cuando la persona ha decidido no creer, aunque venga el mismo Señor Jesús y le predique, como sucedió en esos tiempos, no van a creer. Pero eso es decisión de cada persona. Creer en la resurrección para nosotros, hermanos, es crucial. Es creer que hay una vida eterna después de la vida de este mundo. Y en el tiempo de los Hechos, los principales líderes religiosos eran los saduceos y se sintieron ofendidos. ¿Cómo era posible que ellos se esforzaban por negar la resurrección y ahora Pedro y Juan estaban predicando en el nombre de Jesús? O sea, ¿cómo se les ocurre? O sea, los meros picudos somos nosotros y ahora ustedes que ni siquiera tienen estudio van a estar predicando esto. Así nos encontramos con personas el día de hoy. Yo no sé si tú te has encontrado con personas el día de hoy y muchas veces llegan a intimidarnos, que porque tienen cierta preparación académica, que nada tiene que ver con la preparación bíblica que tú y yo podemos tener, y sin embargo dicen que nadie les puede decir nada porque pues ellos han estudiado mucho. Jesús, Dios mismo, hermanos, puede usar a cualquier persona que decide ponerse en las manos de Dios. Y es lo que estaba sucediendo con el apóstol Pedro. Y para hacer callar a Pedro y a Juan, los toman presos con el fin de llevarlos ante el concilio, ante los jueces, ante la autoridad humana de ese tiempo. Los líderes estaban preguntando con qué autoridad habían sanado al cojo. Esa reacción se debe a lo que ellos enseñaban. Y como yo les decía, ¿qué hubiera pasado con nosotros? Yo muchas veces me he sentido intimidado y debo reconocer que pues no ha sido lo mejor que debía haber hecho. Y yo debo de acercarme más a Dios, pedirle a Dios mayor valor, más valor, pero también ser intencional cuando predico la palabra de Dios. Pedro pudo haberse sentido intimidado y decir, bueno, ya nos apresaron, sí, está bien, ya no vamos a hablar, ya no vamos a decir, ya nos vamos a callar, porque ya vemos que nos metimos en problemas. Sin embargo, dice la palabra que Pedro, versículo 8, lleno del Espíritu Santo, esto es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de alguien que se deja usar, no en cualquiera. ¿Por qué tú y yo entonces sí nos intimidamos? Probablemente tú y yo necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Ojo, no estoy diciendo el bautismo del Espíritu Santo. Llenura del Espíritu Santo y el bautismo del Espíritu Santo son dos cosas diferentes. Nosotros recibimos al Espíritu Santo una vez que creemos en el Señor Jesús y éste viene a morar a nuestras vidas. La llenura del Espíritu Santo es un proceso que tú y yo experimentamos cada vez que le cedemos más y más de nuestra vida a Dios. Y definitivamente este proceso nunca se termina y nosotros tenemos que buscar esa llenura del Espíritu Santo y ponernos en las manos de Dios. Nosotros el día de hoy debemos de seguir proclamando sanidad en el nombre de Jesús ante cualquier situación. Y cuando tú amas o quieres a alguien, ¿a poco le vas a negar eso bueno que tú has experimentado? Y yo les decía domingos anteriores, queremos darle un remedio a alguien que queremos que se mejore, que sane, y entonces le contamos nuestra experiencia, cómo yo fui sano cuando probé este tipo de remedios o con este tipo de tratamiento, y entonces porque queremos que algo funcione y que algo que nos hizo bien a nosotros funcione en otras personas también. Lo mismo sucede con la proclamación del Evangelio, hermanos. Si eso ha sido bueno para ti, contémoslo a todo el mundo, proclamemos que en el nombre de Jesús todos podemos ser sanos. Entonces, debemos de predicar a Cristo y ayudarle a las personas a que dejen su mal camino, malos hábitos, mala conducta. Y la mayoría de las personas en nuestra sociedad saben que el cristiano busca el bien de los demás. ¿Y qué podríamos decir? No, pero es que hay cristianos chismosos, hay cristianos que se la pasan hablando mal de otras personas, hay cristianos mala onda. Pues probablemente si hay personas con este tipo de actitudes no sean cristianos. Asisten a una iglesia tal vez, pero un cristiano verdadero, analicémoslo bien, tiene que dar evidencias de tener
El Espíritu Santo. La realidad es muy diferente. El cristiano siempre va a buscar el bien de los demás. Sin embargo, el día de hoy, hermanos, hay una minoría que se ha levantado y hace demasiado ruido. Y porque hace demasiado ruido, la gente lo escucha y ante cualquier intento de ayudar a alguien, te criminalizan acusándote de odiarlos. Cuando la realidad es muy diferente, les decía, ¿verdad? En vez de alegrarse porque se está ayudando a las personas para que rectifiquen su vida, para que experimenten una nueva vida, prefieren que sigan perdidos. Así los saduceos, los religiosos de ese tiempo, preferirían que el cojo nunca hubiera sido sano, que todo hubiera continuado igual. A ellos no les importaba la gente. Lo mismo sucede el día de hoy. Las personas que están promoviendo demasiadas ideologías, no les importa la gente, les importa su negocio, les importa su fama, lo que ellos pueden obtener. Tristemente, las personas, esas minorías, creen que es por ellos que se está haciendo todo esto. Están siendo engañados. Y tú y yo debemos de seguir demostrando amor al prójimo, demostrando amor, proclamando la verdad de la palabra de Dios. Y nosotros sabemos que no es por señalarlos, por criticarlos, por juzgarlos o por que los odiamos. Yo no odio a nadie de este tipo de personas y yo creo que ustedes tampoco. Sin embargo, les decía, qué tan errada está nuestra sociedad que prefiere decir que se queden así como están, ellos no necesitan ningún tipo de ayuda, lo mismo que hicieron en ese tiempo. Qué terrible situación la que estamos viviendo. Y yo les decía, hermanos, esto es apenas el comienzo de una posible persecución en contra del cristiano, pero precisamente en momentos como este es cuando tú y yo vamos a tener la oportunidad de afirmar nuestra fe. Tercera característica, la nueva vida en Cristo te permite contar tu testimonio. Ok, afirmar tu fe, lo que les acabo de decir, tiene que ver con que si nos preguntan, nosotros estemos seguros de responder aquello que creemos en realidad y no trastabillar y estar como que divagando. No, ahora la nueva vida en Cristo también te permite contar tu testimonio. Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice, ¿verdad?, que comienza a hablar y les dice: gobernantes del pueblo y ancianos, hoy se nos procesa por haber favorecido a un inválido y se nos pregunta cómo fue sanado. Sepan pues todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está aquí delante de ustedes sanos gracias al nombre de Jesucristo, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Esto es el testimonio que tú y yo tenemos que proclamar. La nueva vida en Cristo te permite, te da la oportunidad de contar tu testimonio. ¿En quién creíste para ser salvo? En el nombre de Jesús, definitivamente. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y es aquí donde tenemos que contar nuestro testimonio. Esta semana pude compartirle la palabra a otra persona que está pasando situaciones difíciles, problemas en su familia. Y él me decía, pero es que yo ya soy un hombre de fe, me dice, y yo le rezo a tal santo y le rezo también y pongo mi veladora y Ahí fue donde yo le pude compartir y decirle, ¿sabes qué? La palabra de Dios dice esto, que en ningún otro nombre hay salvación, únicamente en el nombre de Jesús. La nueva vida en Cristo, hermano, hermana, te permite contar tu testimonio. Hagámoslo, no desaprovechemos esta oportunidad cada vez que podamos hacerlo. Los líderes religiosos de ese tiempo usaron la mentira, el engaño para defender su posición. Por estar afanados defendiendo sus intereses, no abrieron los ojos para ver la verdad que estaba delante de ellos. El Mesías había llegado trayendo la salvación.
La palabra dice aquí que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. No dice que fue bautizado en ese momento con el Espíritu Santo, ¿verdad? Él ya había recibido al Espíritu Santo, pero dice que Pedro fue lleno del Espíritu Santo, lo cual lo capacitó para anunciar el Evangelio por medio de la predicación. Y a ti y a mí seguramente que nos hace falta la plenitud del Espíritu Santo en el momento en que nos acobardamos y no predicamos la palabra y no compartimos el testimonio de la palabra. ¿Tú te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué en ocasiones en vez de contar tu testimonio prefieres quedarte callado? Si no ha sido así tu caso, gloria a Dios. Pero si ha sucedido, entonces, ojo, mucho ojo. Porque si tú vienes a Cristo hoy, si cualquier persona viene a Jesucristo el día de hoy, seguramente va a recibir al Espíritu Santo y va a ser añadido al cuerpo de creyentes en el mismo momento en que esta persona es regenerada. En diferentes ocasiones, yo creo que se te ha presentado la oportunidad de contar y platicar tu propia experiencia en la vida cristiana. No calles y deja que tu nueva vida en Cristo te permita contar tu testimonio. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? No se me duerman y no se me distraigan, por favor. Entonces, la nueva vida en Cristo también te permite demostrar que eres diferente. Ok, los gobernantes al ver la osadía con que hablaban Pedro y Juan y al darse cuenta de que eran gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿La gente se da cuenta que tú has estado con Jesús? Recuerden el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Y si tú te juntas con Jesús cada día, ¿a quién te vas a parecer? A Jesús. Pero si te juntas con la Rosa de Guadalupe, les iba a decir, yo no sé si hay alguien que vea televisión todavía, pues seguramente eso es lo que vamos a aprender, ¿sí? O con los influencers, los youtubers del día de hoy. ¿De qué es lo que nos estamos alimentando, hermanos? Entonces, dime con quién andas y te diré quién eres, dice el dicho muy conocido, ¿verdad? Entonces, el juntarnos con Jesús, hermanos, va a permitir demostrar a la gente que somos diferentes. Los que escucharon a Pedro y Juan sabían que estos hombres no tenían estudios ni tampoco tenían una formación cultural, académica. A lo largo de este Nuevo Testamento, hermanos, podemos ver que los apóstoles citaban mucho las Escrituras. Ellos no hablaban con argumentos propios. Es que sentí que debía decirte esto, aunque lo que yo te esté diciendo en este momento nada tenga que ver con las Escrituras. Cada vez que alguien hablaba en el nombre de Jesús, citaba las Escrituras. Es mentira lo que dice la gente el día de hoy, es que recibí una nueva revelación. La palabra de Dios fue dejada para que nosotros nos guiemos. La nueva revelación únicamente se obtiene a través de nuestro Señor Jesús cuando leemos la palabra y nos sometemos a ella. Ellos no hablaban con argumentos propios, sino con la autoridad de la palabra de Dios. Estar frente a este tipo de personas puede ser intimidante, les decía, ¿verdad? Pero primero querían saber quién era la fuente de su poder. Piden el nombre de en quién habían hecho este milagro. Gracias. Es en el nombre, sobre todo nombre, les dicen aquí, ¿verdad? Sigue diciendo, además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar, así que les mandaron que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron. ¿Cómo creen que se encontraban Pedro y Juan en ese momento? ¿Temerosos tal vez? ¿Preocupados? No sabían qué iba a pasar. Sin embargo, yo estoy seguro que ellos estaban tranquilos, estaban serenos. Y es aquí donde nosotros encontramos un ejemplo, una muestra grande de cómo debemos de permanecer cuando a nosotros se nos da una mala noticia probablemente. Muchas veces nos inquietamos, muchas veces preferimos derrotarnos a la incertidumbre, al qué va a pasar, empezar a
creer cosas peores y nos estamos atormentando cuando ni siquiera sabemos qué es lo que va a pasar. ¿Qué estaba pasando con Pedro y Juan en ese momento? Yo no creo que estuvieran temblando de miedo. Definitivamente la Biblia no nos da detalles de esto, pero por la forma en que ellos vivían su cristianismo, por la forma en que ellos se enfrentaban a las circunstancias, yo estoy seguro, hermanos, que ellos no estaban pensando lo peor. ¿Qué va a pasar? ¿Y qué me va a suceder? ¿Y qué voy a hacer? Hermanos, esto es una gran lección. Confiemos en el nombre de Jesús. Esta no era la primera vez que los líderes religiosos querían encubrir una realidad. Vean lo que ellos deciden hacer. Se preguntan, ¿qué vamos a hacer con ellos? Dice el 16, ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que viven en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar que este asunto sea divulgado entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre a nadie. Pues lo más fácil, ¿verdad? Vamos a amenazarlos, vamos a intimidarlos, vamos a hacerles pasar un mal momento. ¿No fue lo mismo que ellos hicieron cuando el Señor Jesús resucitó? Inventaron toda una historia. Dijeron de que los guardias le dijeran a la gente que los discípulos habían robado el cuerpo de Jesús. ¿Sí se acuerdan de esto? Y esto no solo lo dice la Biblia, está escrito en los libros de historia, que así sucedió. Esto era lo que a ellos les funcionaba. Todo esto lo hicieron para defender su doctrina, sus ideales, su ideología, en lugar de aceptar la verdad. El día de hoy corremos el riesgo, si seguimos predicando en el nombre de Jesús, recibimos amenazas, recibimos, mejor cállate, calladito te ves más bonito, porque eso va en contra de lo que ahora la sociedad debe de creer y debe de aceptar. ¿Sí? Se está promoviendo tanta imposición de nuevas creencias, nuevas ideologías. ¿Y nosotros qué vamos a hacer, hermanos? Para evitar que este asunto siga divulgándose, entonces nuestras personas que dirigen el mundo, nuestra sociedad, están inventando una serie de nuevas leyes para hacer callar a aquellos que proclaman la verdad. Entonces, esto no es para que nosotros tengamos miedo, definitivamente no es mi intención, sino es para que estemos atentos, reflexionemos y pongamos manos a la obra en lo que estamos haciendo. Todo esto lo hicieron, les decía, para defender su doctrina. Todo esto lo hacen nuestros líderes para defender sus ideologías. En nuestros tiempos, definitivamente las cosas no han cambiado. ¿Cuántas veces se ha calumniado, se ha inventado historias para callar y amedrentar a los que proclamamos la verdad? Y esto ha venido sucediendo en varios países, yo les he dicho en varias ocasiones, y ahora ya nos está tocando, ¿verdad? Los casos más recientes, yo no sé si ustedes se han enterado, pero bueno, el caso de la diputada Elsa Méndez en Querétaro. Hay un profesor en esta semana que empezó a correr las noticias en el internet sobre que ya lo cesaron de la Universidad Veracruzana en Jalapa, Veracruz, por haber dicho que pues las relaciones únicamente deben ser entre hombres y mujeres. Y a mí me extraña, hermanos, que de pronto algunos de los que nos decimos cristianos dicen, no, pero es que él sí se pasó y es que dijo, bla, bla, bla. Bueno, se haya pasado o no se haya pasado, la razón por la cual han cesado o han intentado callar a este tipo de personas es precisamente por decir la verdad. Aunque lo hayan dicho de la mejor manera, seguramente hubiera sucedido lo mismo. Entonces, estemos atentos, hermanos, y no vayamos a creer que a nosotros nunca nos va a pasar. Estemos preparados también. Entonces, podemos mencionar que cada vez hay más iniciativas, les decía, que prohíben diferir en contra de cierto sector de la sociedad. ¿Y la libertad de expresión dónde queda? Es lo que estaban haciendo con Pedro y Juan.
intentaban callarlos. O sea, si no vas a decir ni anunciar lo que yo creo, entonces tú quédate callado, no tienes derecho a hablar. La libertad de expresión, ¿dónde queda? ¿O únicamente existe libertad de expresión para cierto sector de la sociedad, minoría, que está siendo privilegiado el día de hoy? Entonces, solo se aplica a un sector privilegiado. Qué triste, pero es una realidad. Pero tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Dejemos que la nueva vida en Cristo nos permita demostrar que somos diferentes. Decir la verdad, hermanos, que te quede bien claro, amigo que nos estás escuchando. Decir la verdad no es odio. Diferir de la forma de pensar de algunos no te hace un criminal, definitivamente no. La nueva vida en Cristo lo que sí te hace es conocer más a Jesús. ¿De qué manera? ¿Cómo puedes conocer más a Jesús? A ver, ayúdenme. Orando, leyendo la Escritura, ¿qué más? Testificando, practicando las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. Es hasta cuando ponemos en práctica, cuando vamos adquiriendo nuevas habilidades, vamos adquiriendo nuevos conocimientos. Yo puedo leer muchas recetas de cocina y de postres, ¿verdad? Y me gusta, cada vez veo a algunos hermanos que comparten de postres y de comida. ¡Wow! Digo, y me lo pongo a leer, pero hasta que yo no lo ponga en la práctica, no me va a servir, ¿sí o no? Y yo no voy a adquirir ninguna habilidad como para decir, wow, aprendí a hacer un pay de limón ahora. Lo mismo sucede. ¿Cómo vamos a conocer más a Jesús, hermanos? Llevando a la práctica todo eso que ya conoces, que ya has leído, que ya has aprendido. Eso te va a permitir conocer más a Jesús, experimentándolo. Hay muchas personas en la actualidad que dicen que si tan solo les fuera posible ver un milagro, lo que ya les decía, ¿verdad? Creerían, pero definitivamente esto no es verdad. Esta multitud que se ve aquí en este capítulo 4 de los Hechos, había visto un milagro, lo reconoció, pero no creyó. Y tú y yo tenemos la misma naturaleza humana que tenía aquella gente. El ser humano sigue siendo el mismo. Entonces, es el corazón lo que por naturaleza es perverso, definitivamente. Tú y yo, cuando nacemos, ya traemos esa naturaleza pecaminosa, que empezamos a maquinar cosas, que sale de nosotros palabras que muchas veces ofenden, lastiman. Entonces, así es el ser humano, y para eso tú y yo, todas las personas, aunque no crean en Jesús, para ser mejores, necesitan conocer a Jesús. Necesitamos a Jesús. Pongamos atención en esto, hermanos. Y como yo les decía anteriormente, aquí entra en juego la opinión pública. El día de hoy es muy fácil divulgar, escribir, difundir a través de las redes sociales, ¿verdad? Facebook, Twitter, Instagram, no sé, todo tipo de redes sociales. Y estas redes sociales, hermanos, tienen una gran influencia en las decisiones que toman las empresas, los gobiernos, y por eso es de que se nos invita a que hagamos tendencia a veces cierta publicación. Es por eso que yo les digo, hermanos, compartan las publicaciones. ¿Qué te cuesta publicar? No, es que no estoy de acuerdo con lo que hace el pastor. Bueno, pues no vas a compartir palabra del pastor, vas a compartir palabra de Dios. Entonces yo te invito a que te sumes. Hermanos, muchas veces yo les he compartido y les digo, hermanos, se necesita que firmemos esta petición, por favor háganla, porque sí tiene impacto, sí causa influencia en el sector de nuestra sociedad. Entonces, a alguien que vaya conmigo y pues no se le pregunte o que busque el contacto. Entonces, hermanos, sí tiene influencia todo lo que hacemos, escribimos, decimos. Tengamos mucho cuidado, hermanos, cuando somos indiferentes. Muchas veces he leído en algún lugar, no me lo he grabado, pero sí lo he leído, que dice de que lo que más miedo me da no es la actitud de la gente mala o todo lo que hace la gente mala, sino la indiferencia y el silencio de la gente buena. Vemos que están pasando tantas cosas, pero
eso no me concierne a mí, no tiene nada que ver conmigo, yo no tengo hijos. No, no se trata si tienes hijo o no, sino que tenemos que levantar la voz. Es por eso que en redes sociales se ha levantado esta iniciativa ciudadana y esta estrategia que se llama Levanta tu voz, levanta la voz, precisamente porque no podemos quedarnos callados ante todo lo que está sucediendo en nuestros tiempos, hermanos. Los llamaron y les ordenaron terminantemente que dejaran de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan replicaron, y es aquí donde viene lo más interesante, ¿verdad? ¿Qué fue lo que dijeron? La solución de esta gente era amenazar y ordenarles que dejen de hablar y enseñar acerca del nombre de Jesús. ¿Y cómo responderías tú a esta orden? ¿Sería suficiente para callarte? Nuestro enemigo quiere silenciarnos. Y vuelvo a decirles, hermanos, probablemente no lleguen con nosotros y nos pongan una cinta en la boca para hacernos callar. Pero ¿cómo funciona nuestra sociedad del día de hoy? Pues las redes sociales es lo que ahorita está abundando, y ahora resulta que los dueños y creadores de las redes sociales son los jueces para decidir qué se dice y qué no se puede decir. Y vemos a personas que defienden la vida y la familia al día de hoy, cómo sus cuentas han sido censuradas, han sido cerradas, porque pues no les conviene a estos religiosos, a estas personas, líderes de nuestro mundo, que la verdad se siga proclamando. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? La nueva vida en Cristo, ¿qué te permite hacer a ti? Conocer más a Jesús. Y si tú conoces más a Jesús, entonces busca a Jesús. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes en vez de obedecerlo a Él? Júzguenlo ustedes mismos. Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Y yo te preguntaba, ¿tú qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de hablar? Entonces, no, pues mejor ya no hago nada. Calladito me veo más bonito, ¿verdad? Debemos de obedecer a Dios antes que a cualquier otra persona. Así como Pedro también, nosotros debemos tener el valor de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no quedarnos callados por temor a lo que nuestra sociedad quiere imponernos. Acércate más a Jesús y date la oportunidad de experimentarlo de primera mano. Definitivamente así es como tiene que suceder. Tienes que experimentar y conocer a Jesús de primera mano, no de otra manera. Última característica que comparto con ustedes en este momento. La nueva vida en Cristo te permite ver las maravillas de Dios. Versículos 21 y 22. Después de las nuevas amenazas, los dejaron irse. Por causa de la gente no hallaban manera de castigarlos. Todos alababan a Dios por lo que había sucedido, pues el hombre que había sido milagrosamente sanado tenía más de 40 años. ¿Qué creen que pasaría, hermanos, si toda la gente que verdaderamente conoce la verdad saliera a defender la verdad? Probablemente nuestros líderes no tendrían motivo o forma de hacernos callar. Pero como yo les decía, tristemente el día de hoy se ve más la indiferencia, la pasividad de la gente que debiera dar a conocer la verdad. Entonces, tristemente, está ganando terreno nuestro enemigo. A pesar de las mentiras que los líderes religiosos o que líderes no religiosos en nuestro tiempo propagan, muchos pueden creer en el testimonio de los discípulos de Jesús. Al principio del capítulo vemos que el número de los creyentes fue creciendo. Ellos entonces los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo. Los líderes judíos eran completamente indiferentes por algo que era un milagro de Dios. Ellos respondieron ante la opinión pública, y esto comprueba que les importaba más la opinión del hombre que la opinión de Dios. ¿Qué haría un juez en nuestros tiempos? Muchas veces quieren quedar bien con las personas que lo siguen,
las candidatos políticos en nuestros tiempos, en tiempos de votación, en tiempos electorales, prefieren quedar bien con cierto sector de la sociedad y que muchas veces son minoría, como les dije, pero como hacen mucho ruido, hay que escucharlos. Y entonces prefieren hacer lo que los hombres, lo que las personas dicen, a defender la verdad, a defender una moral definida por nuestro Creador, definida por nuestro Dios. Esto comprueba una vez más que el corazón del ser humano es perverso. Pero ¿cuáles eran las maravillas que Dios permitió ver a la gente en ese tiempo? Definitivamente que todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Aparte de la sanidad del cojo, Dios hizo o permitió que 5,000 personas más llegaran a creer en el nombre de Jesús. Pedro predicó a Jesús ante los líderes judíos y así Dios fue glorificado. Y por todo esto, yo creería que el corazón de los hombres del Sanedrín se hubiera podido ablandar, se hubiera enternecido. ¿Pero qué creen? Ya más de una vez les dije, el corazón del ser humano es perverso y entonces se endureció aún más. El día de hoy están viendo que las personas que sufren este tipo de disforia de género se suicidan, se pierden, van a la destrucción, pero prefieren tenerlos así a que alguien quiera ayudarlos para que experimenten una nueva vida. No sucedió así, todo lo contrario, ¿verdad? Sus corazones se endurecieron aún más, pero eso no tiene que suceder con nosotros. Tú no endurezcas tu corazón, hermano, hermana, amigo que nos estás viendo. Obedece a Jesús y disfruta de todo lo maravilloso que Él puede hacer. ¿En qué forma puede venir la persecución el día de hoy? Esta puede ser física, pero también puede ser social. Ya les decía yo, ya sea como burla o rechazo o marginación. También puede llegar el colmo de amenazas de muerte, como se ve en algunos estados de nuestro país o en los países comunistas islámicos. La sociedad moderna se ha separado tanto del orden de Dios que no es difícil imaginar cómo un cristiano pueda ser perseguido el día de hoy. Hay crítica hacia los que se niegan a hacer abortos, hay rechazo para los que defienden el matrimonio solo entre un hombre y una mujer. Pero nosotros, hermanos, recordemos, ya con esto estoy terminando, ayúdame a recordar entonces, la nueva vida en Cristo te permite experimentar situaciones difíciles y te permite también afirmar tu fe. ¿Qué más? Te permite contar tu testimonio, te permite demostrar que eres diferente, te permite conocer más a Jesús y ver las maravillas de Dios. Hermanos, todo esto podemos hacer nosotros. ¿Cuántas de estas cosas estamos experimentando? Entonces yo te invito a que te acerques más a Jesús. Si buscamos la aprobación de los hombres, tal vez logremos que no nos rechacen y que nos miren bien y que no pase nada, pero perderemos la mejor recompensa, la divina y eterna. El recibir rechazo y aún persecución no debe desanimarnos de hacer lo correcto y de hablar lo que nosotros creemos. Nuestra consideración debe ser quedar bien con Dios y no con los hombres. Esta es la nueva vida en Cristo. Y esta mañana yo te invito nuevamente a que avancemos juntos en el camino de Dios. Ponte de pie y oremos y pidámosle valor a Dios para enfrentar este tipo de situaciones difíciles. La próxima semana veremos cómo enfrentó esta situación los primeros cristianos, la nueva iglesia, la joven iglesia. Los que nos están viendo en Facebook, también acompáñame a orar y pidámosle a Dios valor para seguir proclamando su palabra. Dios bendito, gracias. Somos tu pueblo, somos tus hijos. Hemos creído en ti y estamos seguros que tu palabra es verdad. Ayúdanos a vivir conforme a lo que dicta tu palabra. Ayúdanos a tener el valor suficiente, a tener la determinación necesaria para proclamar la verdad y no dejarnos amedrentar por lo que nuestra sociedad nos quiere imponer el día de hoy. Bendito Dios, estamos en tus manos. Te rogamos que nos
guardes grandemente, pero si tenemos que enfrentar alguna situación difícil, danos el valor suficiente para seguir adelante y no volver atrás por ningún motivo. Bendito Dios, hemos hecho un compromiso contigo, hemos hecho un compromiso real y que el día de hoy estamos afirmando. Esta es la nueva vida que tú nos has ofrecido y que podemos vivir gracias a ti. Te agradezco por la vida de tu iglesia, de tu pueblo, por la vida de todos aquellos que están escuchando y que van a escuchar probablemente más adelante este mensaje. Mueve sus corazones y gracias por todo. Te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos.